Esta mañana será una mañana llena de buenas noticias, de gozo, de cosas muy interesantes que vamos a compartir en el libro El Diálogo de una doctora de la iglesia que es Santa Catalina de Siena. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando en los diferentes países, en los diferentes lugares. Muchísimas gracias. Vamos a entrar en materia, mis queridos hermanos. Es un tema que lo hemos escuchado, pero tal vez es una palabra que ya la tenemos un poco obsoleta o caduca. Cuando nos dicen que hay que obedecer, lo primero que se nos viene a la mente es de qué manera no vamos a obedecer o de qué manera podemos infringir esa regla para no obedecer. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que se quedan justamente con nuestra desobediencia. Las vamos a ver el día de hoy. Es un libro hermosísimo de esta gran santa patrona de Europa que tiene muchísimo que compartir con nosotros. El origen de la virtud de la obediencia, ¿en dónde está? Dice la santa, está en Jesucristo. Justamente este libro del diálogo son conversaciones que Jesús místicamente tuvo con la santa. Y es por eso que se las comparto el día de hoy. Entonces, dicen, el Eterno Padre condescendiendo al deseo de Santa Catalina de preguntar justamente esto, de preguntar, que dice, deseo que me hables ahora de la virtud de la obediencia, para que me enamore de ella. Dime dónde la puedo hallar, cómo puedo perderla y cuál es la señal clara de que la poseo o de que estoy desprovisto o no de ella. Bien, vamos a ver qué es lo que dice esta santa. Hallarás cumplidamente la virtud de la obediencia en el dulce y amoroso Verbo, en mi Hijo unigénito, que fue tan pronta en él esta virtud, que para cumplirla corrió a la afrentosa muerte de cruz. Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 6:38. Yo hago siempre lo que a él le agrada, decía Jesús, y esto lo vemos en Juan 8:29. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. ¿Qué es lo que te hace desobedecer? Fíjate en el primer hombre, dice Jesús a la santa, y nos dice esta mañana a nosotros también, y verás qué es lo que le hizo desobedecerme. ¿Qué es lo que ustedes creen, mis queridos hermanos, que nos hace desobedecer al Señor? La soberbia, nacida del amor propio. Por esto perdió la vida de la gracia y su inocencia, y cayó en una gran, gran miseria. Y no solo él, sino que con él cayó todo el género humano. La señal que posees la virtud de la obediencia, que a lo mejor podamos creer o pensar que tú y yo poseemos esa virtud, vamos a ver si es verdad. Dice, la señal de que posees esta virtud es la paciencia. ¿Cómo andamos de pacientes? ¿Cómo andamos de impaciencia? ¿Cómo andamos de enojos, de iras, de arrebatos, de precipitaciones? Por lo contrario, la impaciencia te demuestra que no la tienes. Ahí podemos ver si tú y yo somos obedientes o no. Nadie puede llegar a la vida eterna sino obedeciendo. Y sin la obediencia, nadie entrará en ella, porque su puerta fue abierta con la llave de la obediencia y cerrada con la desobediencia de Adán. Yo, movido de mi bondad infinita, viendo que el hombre al que tanto amaba no volvía a mí, que soy su fin, tomé la llave de la obediencia y la puse en manos de mi dulce y amoroso Verbo. Y él, como portero, abrió las puertas del cielo. Sin esta llave y sin este portero, nadie puede entrar. Por eso se dijo, mis hermanos, me encanta cómo cada cosa que comparte a sus amados, queridos, santos, a sus esposas, las religiosas, siempre va citado con la palabra que él dijo en la Biblia. Esto es para que nosotros confirmemos que lo que se está diciendo se cumple. Por eso se dijo, nadie puede llegar al Padre sino por mí.
Juan 14:6. Ya lo habíamos visto anteriormente también, que se le dijo a la santa que Jesucristo es Jesucristo puente. Es el puente entre el hombre, hay que pasar por él para llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, como dice aquí Juan 14:6. ¿Por qué fue tan desobediente? No dice, ¿por qué fue, perdón, tan obediente este verbo? O sea, el Hijo de Dios, por el amor que me tenía y por vuestra salvación. Había en él caridad porque él es amor. ¿Recuerdan? Dios es amor. Había tanto amor, pero aparte también, aparte de que le amaba a Dios, amaba también al hombre y quería nuestra salvación. ¿De dónde procedía este amor en él? De la clara visión con que veía la Trinidad eterna. Esta visión obraba en él aquella obediencia perfecta que en vosotros imperfectamente obra la fe. Él fue obediente a mí, su Padre eterno, y por eso corrió como enamorado por el camino de la obediencia. Si realmente nosotros creyéramos en esta virtud, también nosotros correríamos a obedecerle. ¿Y cómo tenemos que comenzar a obedecer? Obedecer si estás en el camino religioso, pues obedecer a tus superiores. Pero si nosotros como esposas estamos casadas, nos debemos a nuestro esposo. Nuestro esposo es la cabeza de nuestra casa. Y aún así que él no sea religioso o que él no conozca tanto de Dios, hay que obedecer a nuestro marido. Y yo he visto, tanto cuanto más me someto y no siempre pienso que es justo lo que me dice, independientemente de lo que yo crea o lo que yo piense, obviamente no es algo que pone ni en riesgo mi vida, ni en riesgo la vida de los niños, ni nada, sino que es algo donde yo tengo que morir a mí, que morir a lo que yo quiero, que me tengo que someter. Y cuando yo soy más obediente a mi esposo, yo veo cómo hay más bendición en mi casa. Te invito a que haz la prueba y verás cómo te va. Pero el amor nunca va solo, dice el Señor, sino acompañado siempre de las demás virtudes. Recuerdan, ya lo habíamos visto. Esto lo habíamos visto en este libro que seguimos estudiando de los libros y de las virtudes de la Beata Concepción Cabrera de Armida, donde también hemos visto la obediencia. Por ahí les voy a poner el link abajo en la descripción de este video, que va a ser de dos partes. Ahora solamente les voy a compartir 20 minutos y la próxima vez les voy a compartir un poco más. Cuando poseemos una virtud, recuerden que jala a más virtudes. Así cuando nosotros hacemos un vicio, ese vicio jala a más vicios. Ya que todas estas virtudes, dice, porque el amor nunca va solo, sino que va acompañado de las virtudes, ya que todas tienen vida por la caridad, es decir, por el amor, aunque en Jesucristo estuviesen las virtudes en grado muy superior al vuestro, o sea, es decir, al de nosotros. Entre estas virtudes que tiene Jesucristo está la paciencia, que dice que es el meollo de la caridad. O sea, quiero tener amor, quiero tener caridad, necesito ejercitarme primero en la paciencia. Y clara señal de que el alma está en gracia y me ama de verdad, en tener paciencia. En que vienen las dificultades, en que vienen los reveses, en que vienen cuando no estoy de acuerdo lo que está sucediendo, en que yo quiero que las cosas se den de una manera, pero se están dando de otras. ¿Cómo reacciono? Precipitada, irascible, enojada, o digo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No lo entiendo, no comprendo, te ofrezco este dolor, te ofrezco esta enfermedad, te ofrezco esta situación. ¿De qué manera nosotros lo manejamos? Y dice, obediencia y paciencia van siempre unidas. Entonces, si nos estamos ejercitando en la paciencia, tengamos a lo mejor tranquilidad de que estamos nosotros también perseverando en la obediencia, pues no se abandona nunca la una sin perder la otra, siempre van unidas, obediencia y paciencia. O las tienes ambas o no las tienes ninguna. ¡Wow! Me estoy ejercitando en la paciencia, pude vencer algo la paciencia, estoy siendo obediente. Así es como podemos irnos viendo en el termómetro. La obediencia se alimenta de la humildad. Es obediente el que es humilde
y humilde en la medida en que es obediente. Fíjense cómo va todo unido. Obediencia, paciencia y humildad. La humildad se adorna del desprecio de sí mismo, de los oprobios, ultrajes y del deseo de agradarme. ¿En dónde encuentra esta humildad? En el dulce Cristo Jesús, mi Hijo unigénito. Nadie se abatió más que él, que estuvo lleno de oprobios, de burlas y de afrentas. Se despreció a sí mismo para agradarme a mí. ¿Y quién fue más paciente que él? No se le oyó ni un grito, ni una sola queja. Con toda paciencia abrazó las injurias y como un enamorado llevó a perfecto cumplimiento la obediencia que yo, su padre, le había impuesto. Fíjese qué hermosura. En él, pues, encontraréis la obediencia perfecta. Ay, es que no sé cómo obedecer, es que no sé cómo hacerle. Mira a Jesucristo. Él os dejó esta regla y doctrina que primero observó en sí mismo. O sea, no nos vino a dar el precepto, sino que lo vino a vivir, a hacer. Él es el camino, según dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, y quien anda por este camino, camina en la luz, porque recuerden que decía que mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros seguimos los pasos de Jesucristo, vamos justamente a ese camino que nos lleva a la vida eterna. Quien anda en la luz no puede tropezar ni ser herido sin que se dé cuenta porque ha quitado de sí las tinieblas. ¿Tinieblas de qué? Del amor propio, mis queridos hermanos. Todos los días tenemos una gran batalla, pero no contra el marido ni contra el hijo. Tenemos una gran batalla contra nosotros mismos, contra el amor propio, el yo quiero, yo necesito, a mí consiéntenme, a mí vengan a darme. Ese es el amor propio, por las que caía en la desobediencia. Pues como te he dicho, la compañera y la fuente de la obediencia es la humildad. Entonces necesitamos quitarnos ese amor propio, hacerlo por un lado para poder obedecer. Todos debéis leer de este glorioso libro. ¿Qué libro? Jesucristo. ¿Dónde encontraréis escritas todas las virtudes? Verdaderamente es como un libro escrito en el cual cualquiera, aún ignorante y ciego, dice el Señor, puede leer. Su primer párrafo es odio y amor. ¿Cómo es esto? El amor a la gloria del Padre y el odio al pecado. Nos ha dado el Padre el libro escrito, el Verbo, el Hijo de Dios, que fue escrito sobre el leño de la cruz, no con tinta, sino con sangre. ¿Quién será tan torpe y de tan poco entendimiento que no lo pueda leer? Es decir, a lo mejor no lees la Biblia, a lo mejor no te acercas tanto, pero basta con ver a Jesús, basta con ver qué es lo que hizo, cómo lo hace, o irte a los evangelios o escuchar en la misa los domingos, no nos puede quedar más duda. Dice, ¿quién será tan torpe y tan poco entendido que no lo pueda leer, que no pueda ver todas las virtudes en él? Y los superiores, dice, ¿a quién deben obedecer y cómo pueden imitar a Cristo crucificado en la práctica de la virtud de la obediencia? Aquí está hablando acerca de los religiosos. Mandar es obedecer a Dios, sobrellevando el peso del cargo que Él impone. También nosotros como el varón, como jefe de familia, también tendrá pues ese peso. Él tendrá que obedecer a Dios y obedeciendo a Dios es como podrá a la vez ordenar, eh, pero no de una manera mala, dijéramos en su casa, sino presentar, pero sabiendo que los tenemos que obedecer. Esta es la primera carta, mis queridos hermanos, que les quería compartir del libro El Diálogo. Les invito a que meditemos este fin de semana justamente en esta virtud de la obediencia. ¿Qué tanto obedeces tú? Si dices tú, yo soy muy obediente al padre, pero desobedeces, por ejemplo, eres soltero y no obedeces a tus papás y todavía vives con ellos, pues habrá que pensar. Si a lo mejor eres soltero, estás solo, económicamente te mantienes solo y no obedeces al Señor y dices que eres obediente, pues tampoco.
o a lo mejor a tu jefe o a donde vas de trabajo, cosas que te ordenen o te manden. Si eres esposa, madre de familia y obedeces a lo mejor a tus hijos y no obedeces a tu esposo, tampoco estás obedeciendo. Recordemos que nosotros como padres tenemos una gran obligación con nuestros hijos de ser ese rostro amoroso del padre. Nosotros como esposas al lado de nuestro esposo. Y les digo, si no son o muy religiosos o no son apegados a Dios o no piden a Dios, pues nosotros pedirle al Señor y siendo obedientes a nuestro esposo y siendo obedientes a Jesús y pidiéndole la gracia de su misericordia que venga a nuestra casa, que reine, que nosotros empecemos a ofrecer justamente nuestros sacrificios, nuestro día a día, el hacer la comida, el levantarnos, el tender la cama, en llevar a los niños, en regresar, o las actividades en nuestros trabajos, todo eso te lo ofrezco, Señor. Ofrecer nuestro dolor de cabeza, nos duele la rodilla, el estómago, nuestra enfermedad, todo te lo ofrezco, Señor, en reparación de mis pecados. Y ojalá que pueda reparar y luego ya que le lleguen también esas bendiciones a mi esposo y a mis hijos. Todo en ofrecimiento y todo en obediencia. Señor, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy las gracias. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Es una necesidad el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre, porque te amo. ¿No te pasa a ti que piensas tú que quieres tú tomar alguna decisión y tú lo ves muy claro? Pero el Señor te dice otra cosa, tu conciencia te dicta otra cosa. Y cuando tú haces lo que tú crees, las cosas salen de una determinada manera. Pero cuando te abandonas en las manos de Dios, cuando dices, Señor, esto no está saliendo como yo creía, entonces no me va de las manos, ¿qué hago? Pero confío en ti, te obedezco, Señor. Y tú dices que tengo que orar por mis enemigos o que tengo que orar por aquella persona que me causa conflicto, que tengo que ser generoso, que tengo que practicar las virtudes. Si nosotros vamos por ese camino, mis queridos hermanos, el Señor, ¿qué no hace un papá con un hijo obediente? Cuando viene tu hijo y te obedece y te pide algo, ¿acaso tú no le das más de lo que te pide? Cuando viene y te dice, mamá, por ejemplo, préstame el coche. Es un hijo obediente, es un hijo que llega a la hora que tú le dices, es un hijo que responsable, que te ayuda. ¿Tú acaso no le dices y ponle gasolina? Y si quieres, quédate media hora más por ahí. Le das todavía hasta más. Vamos a pedirle al Señor la gracia de la obediencia. Es una virtud muy grande que trabaja conjunta, como ya vimos, de la mano, la virtud de la obediencia y de la paciencia. Así vamos a ver ese termostato, cómo andamos, y también va a ir unida con la humildad. Pareciera algo muy sencillo, pero justamente es dominarnos a nosotros mismos. Estos programas son para eso, para irnos conociendo interiormente, para irnos superando, para irnos finalmente ganando las pequeñas batallas, porque si nosotros las ganamos, podremos ser luz para nuestro esposo, ser luz para nuestros hijos, ser luz para nuestra casa, también para nuestros padres, para nuestros hermanos. Y si vamos en la luz, sabemos que vamos con nuestro Señor Jesucristo. Y si hay muchas tinieblas todavía dentro de nosotros, en este tiempo de preparación de Adviento, vamos a pedirle al Señor que venga y que Él sea la luz que ilumine nuestro interior.